Voy a enfocarme a ciertos puntos turales de las principales complicaciones y bueno, las demás complicaciones que a ustedes les interesen podemos hablarlas. Pero bueno, entonces ya ustedes están entendiendo hasta ahorita con las charlas previas que el paciente quemado es un paciente complejo e impredecible. Tienes un paciente que puedes desarrollar infinidad de complicaciones y sobre todo que el origen de la quemadura, ahorita no hemos hablado de orígenes de la quemadura, puede ser eléctrica, por fuego, escaldadura, pero puede ponerte la vida una quemadura de 1%, por ejemplo, por ácido fluorhídrico. Nadie pensaría que una quemadura en 1% puede costar la vida a un paciente. Y claro que sí, las quemaduras químicas son otra parte del tratamiento y de las complicaciones en estos pacientes. Pero entonces encontramos que alrededor del paciente quemado gira una gran cantidad de complicaciones, desde estas que ya vimos, de vía aérea, estados de choque, porque inicialmente es un choque mixto, pero después cuando se complican y desafortunadamente las infecciones graves en estos pacientes son realmente graves. No espero que le dé yo creo que el agente más benévolo en estos pacientes es un Staph aureus. Realmente nos enfrentamos nosotros a Pseudomonas aeruginosa multidrogo resistentes o a Cinetobacter baumannii multidrogo resistentes, o sea, no tenemos antibióticos que maten a estas bacterias y se vuelve un círculo vicioso. Otra de las cosas, ya vieron, las escarectomías producen un sangrado masivo intenso y muchas de las complicaciones propias de la cirugía van a originar más problemas en el paciente quemado. Entonces, esto hace que la evolución clínica y el tratamiento cada vez se vaya haciendo más complejo. Por lo tanto, podemos enfrentarnos a diversas fases de complicaciones en el manejo. Inicialmente las fases de resucitación en las primeras 72 horas, las fases precoces como pueden ser pulmonares o hemodinámicas después de la reanimación y las complicaciones tardías como infecciones y desnutrición. Lo que quiero hablarles es que la quemadura no es otra cosa que un proceso inflamatorio muy grave donde la lesión o el insulto inicial va a producir una respuesta inflamatoria celular y la respuesta inflamatoria celular va a originar liberación de ciertos mediadores químicos proinflamatorios, que todos estos se van a traducir en una disfunción endotelial. La disfunción endotelial va a traer como consecuencia todas estas cosas y son todos los epifenómenos que después vamos a ver, como alteración del estado mental, que esté polimnéico nuestro paciente, que esté oligúrico, que esté hipotenso y demás. Y todo esto que nosotros vemos ya con una manifestación clínica en un paciente, antes de que nosotros veamos esto pasó una grave disfunción celular. Por lo tanto, estos marcadores que vemos son muy tardíos, los marcadores tempranos celulares son muy tempranos y si no los corregimos de manera temprana nos van a ocasionar obviamente pues la muerte del paciente. Hay muchas guías de reanimación en el manejo del paciente quemado grave, realmente en anestesiología no impacta, lo que sí los nuevos consensos y publicaciones de reanimación de líquidos, todavía nos seguimos peleando si cristaloides o coloides. Los últimos artículos dicen que realmente la solución que debes usar sigue siendo la solución Harman a pesar de que tengas posibles complicaciones de falla renal después de la reanimación o acidosis hiperclorémica secundaria a la reanimación. Y bien, nosotros sabemos que la reanimación se da con una fórmula que todos ya conocemos desde que estudiamos medicina, que es la fórmula de Parkland. Realmente solamente sirve como guía en aquellos pacientes con quemaduras menores del 50%, y en anestesia prácticamente es obsoleta porque hacemos la reanimación guiada por metras y por monitoreo. Esto solamente nos sirve como una pauta de tratamiento para el primer día de reanimación en un paciente. Yo he reanimado en este tiempo a muchos pacientes y nunca le he usado. Siempre uso monitoreo guiado por objetivos o guiado por metas, como monitoreo mínimamente invasivo, con ultrasonido, con catéteres y demás. De las otras complicaciones que nosotros tenemos son las lesiones de vía aérea. Las quemaduras de vía aérea pueden ser desde grado 1 hasta grado 4 y lo que nos va a condicionar en el paciente es una grave disfunción pulmonar con CIRA secundarios. Lo que podemos hacer es utilizar técnicas ventilatorias convencionales o no convencionales. Digamos, ese paciente prácticamente tiene quemadura del 15%, solamente fueron los brazos, pero
tiene quemadura de vía aérea y ya sabemos que la quemadura de vía aérea condiciona una elevada mortalidad, casi del 60-70%, solamente por tener quemadura de vía aérea. Y lo que nos hacen es estos, CIRAS graves, ¿no? ¿Qué hay que hacer con estos? Ventilarlos como nos ha enseñado los protocolos del ARCENET, con técnicas de volumen corriente bajo de 6 a 8 mililitros por kilo y PIPs moderadamente altos. Los PIPs les recomiendo que lean los estudios Lowe y el estudio Express en el JAMA, que te van guiando acerca del uso de PIP dependiendo de la FiO2 que tengas en los pacientes. Realmente en los pacientes con lesión por inhalación no puedes hacer otra cosa, no puedes injertar, no puedes lavar la tráquea o los bronquios para mejorar el intercambio gaseoso, solamente estrategias de ventilación con protección pulmonar, técnicas no convencionales como es alta frecuencia. Este paciente lo tengo ventilado con 460 ciclos por minuto y eso tal vez puede mejorar la mortalidad. El otro manejo del paciente en sala de quirófano y en la unidad de terapia intensiva es el control glicémico. Los controles glicémicos en los pacientes quemados graves y en los pacientes críticos también se recomienda que la glucosa no debe ser normal, debe estar entre rangos de entre 150 y 180 miligramos. Y esto lo puedes hacer con manejo de insulina de infusión. ¿Por qué no hipoglucemias o glucemias normales? Si te empersinas en tratar de llevar a los pacientes a glicemias normales, hay más periodos de hipoglucemia y la hipoglucemia es más grave que una hiperglicemia. Es por eso que en los estudios de la doctora Vandenberg, el Night Sugar Glu Control, se recomendó, si no tienes una glucosa, un monitoreo de glucosa continuo, es continuo, nadie lo tiene, trátese de mantener estos niveles de glucosas. Otra de las complicaciones, y sobre todo en los pacientes que tienen quemaduras eléctricas o mal reanimados, hacen falla renal temprana. Y la falla renal lo único que hay que hacer es iniciar una terapia renal sustitutiva. Nosotros la hacemos con hemodiafiltración venosa continua, o sea, el paciente está dializándose las 24 horas, con flujos lentos. Y esto lo puedes hacer incluso en la fase de reanimación en aquellos pacientes que tienen hiperlactatemia y quemaduras muy extensas. Otra de las cosas muy importantes, y yo creo que mucho de la charla, es el tratamiento quirúrgico del paciente quemado está asociado sustancialmente a pérdidas de sangre. Entonces necesitamos saber cuáles van a ser las alternativas de transfusiones de estos pacientes y qué podemos hacer. Además de que el paciente quemado no solamente está perdiendo glóbulos rojos por el sangrado, por la cirugía, sino también por el monitoreo, gasometrías seriadas, estudios laboratorios 3 veces al día, sino por la destrucción eritrocitaria secundaria a la quemadura y por la supresión medular que tiene secundaria a la médula ósea por los mecanismos proinflamatorios. Y otra de las cosas que tenemos que ver es que ya vimos un video de escarectomías en un paciente y los pacientes sangran mucho. A veces nos peleamos con los cirujanos y decimos que no puede ser, sangra demasiado, pero fíjense, en los estudios clínicos que ya se han hecho, que van sangrados desde 117 mililitros hasta 387 mililitros por cada 1% de superficie corporal quemada. ¿Eso qué quiere decir? Si bien te va y tienes un paciente del 50% y le apuntas, yo creo que una media que sería 200 mililitros, entonces te va a sangrar prácticamente 10 litros ese paciente. ¿Qué hay que hacer? Realmente hay un concepto que ya lo tenemos, que ha cambiado paulatinamente, que es el concepto de hemorragia masiva. La hemorragia masiva a mí me la enseñaron mis maestros, que era solamente aquel paciente que perdía un porcentaje, un volumen circulante en 24 horas o aquel paciente que le transfundíamos 10 paquetes globulares. Y realmente no es así. Los conceptos han cambiado y fíjense, han cambiado que se considera hemorragia masiva desde que pierdes la mitad del volumen sanguíneo en 3 horas o tienes un flujo sanguíneo, una pérdida de flujo sanguíneo de 150 mililitros por minuto. Estos tienen todos nuestros pacientes quemados, o 150 mililitros por kilo por más de 20 minutos. Y esto no solamente se aplica a pacientes con quemaduras, a pacientes con trauma también. Y la única alternativa que ha
dictaminado el impacto en la sobrevida de los pacientes es la transfusión a una relación 1 a 1. Estos pacientes, para que mejore la sobrevida, tienes que transfundirlos un paquete y un plasma. Es lo único que, digo yo, que estuve revisando en la literatura. Todavía hay algunos utilizan más paquetes, otros más plasmas, pero en conclusión, las recomendaciones generales y universales se considera que estos pacientes los transfundan sangre 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un paciente que va a entrar a escarectomías, no le vamos a pedir 2 paquetes ni 3, vamos a hacer una solicitud por lo menos para 8 paquetes globulares y 8 plasmas frescos congelados y transfundirlos a esa relación 1 a 1. ¿Qué tenemos que cuidar? Bueno, no tampoco es transfundir a un paciente por transfundirlo. Ya los estudios clínicos nos han enseñado que a estos pacientes graves los tenemos que mantener con hemoglobinas bajas, no empersinarnos en tratar de que mantengamos un paciente con 10 de hemoglobina y mucho menos que un paciente quemado entre a quirófano con hemoglobina de 10. Realmente tener a pacientes quemados o a cualquier paciente grave con hemoglobinas de 10 para que entre a quirófano, le aumentamos más la mortalidad. Y ya los estudios clínicos han hecho que debemos de guiarnos por estrategias restrictivas entre mantener a nuestros pacientes anémicos prácticamente entre 7 y 9 gramos de hemoglobina y no entre 10 y 12. ¿Por qué? Los estudios clínicos ya multicéntricos nos han enseñado que si mantenemos a estos pacientes con hemoglobinas de 10, se mueren más, se infectan más y se les va a dar más neumonía y por lo tanto SIRAs secundarios. Entonces no hay que transfundir tampoco tanto a los pacientes para mantenerlos con hemoglobinas normales. Otra de las cosas que quiero que recuerden, ya prácticamente también la coagulación aquí forma un punto tural, porque si un paciente sigue sangrado se perpetúa el estado de choque hipovolémico, acidosis, hipotermia y demás, y después cae un círculo vicioso con triada letal. Nosotros anteriormente nos habían enseñado que habían 2 vías normales de la coagulación, vía intrínseca y vía extrínseca. Prácticamente los estudios del doctor Hoffman desde el 2001 han dicho que no, y este es el mecanismo celular actual de la coagulación, donde dice que ya participan varios mecanismos, como son el complemento, la fracción de C3, C5, los factores de coagulación que ya conocemos y las plaquetas. Entre los 3 participan in vivo en la coagulación y no una vía intrínseca y extrínseca que es la que hacemos en el laboratorio. Lo que les quiero comentar en esta gráfica es que nosotros dependemos de un factor que se llama factor tisular. El factor tisular se une a un factor que es el factor 7 y esta unión hace que la activación de plaquetas sea mayor y los factores proaceleradores como es el factor 5 y el factor 9 se potencializan. ¿Eso qué quiere decir? Si yo no tengo, por ejemplo, la unión entre factor 7 y factor tisular, se va a coagular, pero el hacer esta unión va a acelerar el proceso 10,000 veces. ¿Qué quiere decir? Si no tengo factor 7 o lo tengo bajo o tengo factor tisular deficiente, esto se va a llevar a cabo, sí, pero 100,000 veces más lento. 100,000 veces más lento, un segundo es casi un día y medio. Entonces, en un día y medio estés esperando que coagule tu paciente. ¿Qué hay que cuidar aquí? Nosotros utilizamos grandes cantidades de volumen, gran cantidad de cristaloides y podemos ocasionar coagulopatía dilucional. ¿Y qué pasa con una coagulopatía dilucional? Bueno, vamos a tener deficiencia de factores de coagulación, los principales 7 y los aceleradores 5 y 9. La trombocitopenia, tu nivel de plaquetas de estar de 200,000 lo puedes bajar hasta el 40% de tu valor previo, vas a prolongar tus tiempos de sangrado, vas a producir disminución en el fibrinógeno y después es lo que los doctores cirujanos generalmente nos dicen, es que ¿sabes qué? Está con sangrado en capita. Prácticamente eso, mucho del sangrado en capa, es porque nosotros lo produjimos por la coagulopatía dilucional. Actualmente ya no se dice sangrado en capa, se dice sangrado microvascular. Otra de las cosas que nosotros también tenemos que evitar a cualquier medio, es la hipotermia. La hipotermia va a inhibir todas las enzimas de la coagulación. Nosotros estamos hechos para funcionar a 37 grados, no a 33, ni a 35, ni menos a 31. La hipotermia inhibe todas las enzimas de la coagulación, disminuye la adhesión plaquetaria, disminuye la generación de tromina y lo que aumenta es la fibrinólisis.
Y por ejemplo, un paciente que tenga, nosotros somos sistemas procoagulables. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos coagular perfectamente bien con una actividad de coagulación entre el 20 y el 30%. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente necesitamos estar al 100%. Pero fíjense bien, con esta actividad mínima de 20-25% con factor 9 podríamos coagular perfectamente bien, sí. Pero ¿qué pasa si disminuyo la temperatura de 37 a 35 grados? Fíjense, la actividad hemostática de un factor, por lo menos el 9, de 0 al 80%, me puede bajar hasta un 39%. ¿Qué pasa si la disminuyo la temperatura a 33? La actividad hemostática es del 16%, prácticamente eso ya no va a coagular. Y si sigue bajando la temperatura en un paciente que tenga 31 grados, tengo una actividad de 2.5%. Un paciente con hemofilia B grave tiene una actividad de coagulación del factor 9 de 2.5%. Entonces, en ese caso, en quirófano, nosotros estaríamos prácticamente ante el escenario de un paciente con hemofilia B grave. Imposible que coagule en ese momento. Y el tiempo de sangrado, por ejemplo, de 37 grados es un tiempo de sangrado normal, 2.4 minutos, a 35 se aumenta hasta 5.8 y en 33 más de 10 minutos. Entonces, si nosotros tenemos que ya hicimos coagulopatía por dilución y aparte se le bajó la temperatura, no solamente al paciente quemado, sino a cualquier paciente que esté en cirugía, vamos a tener estos epifenómenos en la coagulación. Y otra de las cosas es la acidosis. También todas las enzimas de la coagulación trabajan a pHs neutros y por lo menos, fíjense, el factor 7 de un pH de 7.4 a 7.0 reduce la actividad hasta en un 90%. Y la unión que decíamos que aumenta la capacidad de coagulación 100,000 veces, de 7.4 a 7 baja hasta en un 60% y hay disminución del efecto de protrombina. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar todas esas complicaciones que pueden ser controlables. Podemos no tener coagulopatía por dilución, podemos tratar por varios métodos, infiltración de soluciones calientes, calentar los paquetes globulares, etcétera, 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 de que no baje la temperatura y evitar la acidosis en lo posible, para evitar estas complicaciones que no es otra cosa que la triada de letal. Acidosis, alteraciones en la coagulación e hipotermia, que va a condicionar una coagulopatía intravascular diseminada. Podemos echar pie de otras cosas que también están, que son factores hemostáticos, ya sea como ácido aminocaproico, desmopresina, etamcilato, activadores plaquetarios, etcétera. Realmente son estrategias que han impactado en reducir el sangrado transoperatorio en los pacientes con quemaduras graves. Y podría seguirme hablando y hablando de 1000 complicaciones y 1000 manejos diferentes, todavía falta hablar mucho de estas complicaciones. Lo que sí le quiero decirles es que el manejo del paciente quemado, ya les dije, es complejo y es impredecible. Puedes tener un paciente hoy y en unas horas ser otro paciente. ¿En qué voy a concluir? Bueno, las estrategias de reanimación, obviamente con cristaloides, están encaminadas a disminuir la mortalidad. Actualmente sigue siendo Harman. No existe un método exacto para el cálculo de líquidos intravenosos, y menos en anestesia, y menos para reanimación. Lo que les recomendamos, como les comentó Miguel, guíense por todos los marcadores que tenemos. Saturación venosa y lactato han sido los que llevan el líder en la reanimación, sobre todo con hemoderivados. Si tienes saturaciones venosas bajas, si tienes lactato elevado, tal vez sí te falte volumen eritrocitario. El monitoreo mínimamente invasivo, ya sea ya el Swan-Ganz prácticamente está en desuso. En los pacientes quemados yo tampoco, nunca lo he usado. Utilizo monitoreo con catéteres normales y ultrasonido, es lo que actualmente hacemos fracción de eyección ventricular, puedo sacar el gasto cardíaco poniéndole el ultrasonido en el corazón a mi paciente y no hay ningún problema. El éxito del paciente, el éxito del tratamiento del paciente es evitarle mayores daños secundarios. Ya la lesión por quemadura prácticamente es un daño terrible en un paciente y nosotros tenemos que evitar más daños secundarios como ocasionarles más hiperglicemias, más hipernatremias, más acidosis, más coagulopatía de dilución.
más coagulopatía dilucional. ¿Y por qué? Porque muchos de ellos son evitables. Nosotros a veces, por transfundir un paciente rápido, no calentamos un paquete, no entibiamos una solución para reanimación y demás. Muchas de las complicaciones nosotros las creamos. Okay, pues muchísimas gracias.